Hola, este episodio llega a usted gracias a Ascenda, el complemento nutricional ideal que te apoya y acompaña a tus hijos durante su crecimiento físico y su desarrollo mental. Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero... Disculpe la hora, pero es que el niño... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Doctor, disculpe la hora. Este podcast donde tocamos temas de crianza, temas de salud y todo lo que puede surgir durante la consulta pediátrica. Hoy me acompaña, como siempre, me acompaña mi colega y socio, el doctor Daniel Ariza. Hola, Dani. ¿Qué tal? Todo bien. Después de un día movido de consulta, estamos aquí para grabar un episodio bien interesante, un tema un poco álgido. Siempre la adolescencia suscita muchas emociones. Entre nosotros como médicos, tratar pacientes adolescentes siempre es un reto, pero hoy contamos con la presencia de la licenciada Paulina Prida. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tenerme. Bienvenida. Gracias a ti. Y nada, vamos a tocar hoy un poquito un tema que a veces quizás puede ser frecuente, la preocupación de los padres, entendiendo que el adolescente es un paciente bastante complejo, y son los trastornos de la conducta en la alimentación. Venga, yo te pregunto, ¿qué tú consideras que es más difícil? O sea, en la consulta, ¿tratar al adolescente como tal o tratar a los padres de los niños más pequeños? No, yo diría que para mí en lo personal, como pediatra, es más complejo tratar al adolescente, porque el adolescente es más complejo abordarlo. Por ejemplo, el niño, con el papá tú puedes hablar más, como un adulto te va a entender, va a ceder un poquito a las recomendaciones, pero el adolescente está en un punto de su vida donde es él. Yo creo que uno como adolescente lleva a la contraria. Es parte de porque está creando su personalidad. Claro. Bueno, y eso repercute en muchas cosas. Repercute en el tema de la salud, de la alimentación, de las conductas de riesgo, de las decisiones que se toman. ¿Ustedes eran rebeldes? No, yo no. Yo no tampoco. Yo fui muy tranquilo siempre. Pero nada, en fin, qué bueno que estés aquí. Gracias por Sorry, tenerme. por irnos por la tangente. Y nada, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué haces. Pues yo soy Paulina Prida, como bien dijiste, soy psicóloga clínica especializada en conducta alimentaria y obesidad. Trabajo con población de adolescentes, adultos y adultos jóvenes. Perfecto. Chulísimo. Y nada, hoy quisimos plantear este tema porque estamos viendo, bueno, ahora mismo hay muchos temas que afectan al adolescente, pero principalmente el tema de la alimentación y todos aquellos trastornos que tienen que ver con la conducta alimentaria, que a veces para uno como pediatra, sobre todo en la consulta, una consulta breve, a veces uno no indaga mucho sobre el tema de la alimentación, pero para eso te tenemos aquí. Entonces, yo quiero que nos hables un poquito a lo que nos escuchan. Nos escuchan padres de todo tipo, de bebés recién nacidos, de niños de más grandes y de adolescentes. ¿Qué son los trastornos de la alimentación y cuáles son los más comunes? Los trastornos de la conducta alimentaria, en abreviación, TCA. Por si me escuchan diciendo TCA, a eso me refiero. Son enfermedades mentales. No es una falta de voluntad, es como una persona que tiene diabetes, una persona puede tener un trastorno de conducta alimentaria. Okay. Es una enfermedad mental que afecta en todas las áreas de la persona, a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal. ¿Okay? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta? Me puedo dar cuenta, y algo muy importante es que los trastornos de conducta alimentaria no discriminan. Okay. Tú puedes tener un normopeso, un peso saludable que entra dentro del IMC, índice de masa corporal, y tú puedes tener un trastorno de conducta alimentaria. Puede estar muy delgado, un TCA, y puede estar en un sobrepeso y también puede tener un TCA. ¿Okay? No discriminan peso, no discriminan edad, etnia ni sexo. Okay. Cualquier persona puede padecer un trastorno de conducta alimentaria. ¿Cuáles son los más comunes? El más común es el trastorno por atracón, porque visiblemente no se ve. De nuevo, cualquier persona puede tener un trastorno por atracón porque no necesariamente tiene que estar en un infrapeso. Los trastornos por atracón se suelen hacer de noche y a escondidas. Ok, claro. Eso Entonces es la persona no se da cuenta. De comer Eso es de manera nerviosa, insaciable. Exactamente. Eso es comer una gran cantidad de comida en un lapsus de tiempo corto. Y si lo ponemos en relación a la cantidad de comida que una persona que no tiene un trastorno de conducta alimentaria, un atracón,
es una comida en exceso. Y sobre todo sienten mucho descontrol a la hora que lo están teniendo, Claro. y sienten mucha culpa y vergüenza Eso te iba a luego de. preguntar. Si había sentimiento de Y ojo, culpabilidad. yo quiero aclarar, o sea, Paulina hoy vamos a hablar de la parte psicológica, Sí, el totalmente. abordaje psicológico, nada nutricional, Totalmente. no vamos a hablar que qué alimento es alto en calorías, no, vamos a enfocarnos en la contrario. parte psicológica, porque, por ejemplo, esos trastornos, volviendo al tema, me imagino que lo más frecuente de ver es que tienen un trigger, tienen algo que los dispare por lo general. Ujú. ¿Cuál, o sea, ya sabiendo cuál es el más común, cómo puede uno como pediatra o tú, por ejemplo, como psicóloga, identificar o cuándo tú sospechas de que un paciente, un adolescente puede tener un trastorno de la conducta alimentaria? Mira, como te mencioné anteriormente, no discriminan. Entonces, como no discriminan, yo me puedo dar cuenta en el cambio de conducta. Como padre, si mi hijo deja de comer cierto grupo de alimentos, por ejemplo, los carbohidratos, deja de comer carbohidratos y pierde peso en un rango de tiempo de 2 meses, 10, 15 libras, es una señal de alerta. Ok. Si deja de hacer actividades que antes le daban placer, como salir con sus amigos o ir a la piscina, a la playa, quedarse en traje de baño, y la ves un poco más reservada o más reservado, es una señal de alerta también. Si su estado de ánimo cambia, si se pasa más tiempo aislado, también una señal de alerta. Y sobre todo es si empieza a hacer mucho ejercicio, más de 1 hora al día, que es lo que se suele recomendar, 1 hora al día. Nosotros en consulta siempre, cuando va un adolescente, nosotros lo abordamos, tratamos de hacer una consulta relajada, pero la verdad es que hoy día, comparando con lo que fue la adolescencia de uno, que era quizás una adolescencia entre comillas más sana, pero ahora mismo la verdad es que los adolescentes están en un entorno muy agresivo, porque están las redes sociales, está la cuestión de la imagen corporal, está la cuestión de querer proyectar algo que quizás no sean, está la competencia, quizás siempre la ha habido, pero antes en la época de Sí, lo uno, que pasa es que antes había menos exposición Ahora hay mucha más a nivel exposición. digital, y también antes uno tenía un poquito más de seguridad a la hora de tú salir, hacer actividades físicas, jugar en el vecindario, Claro. salir a la calle, montar bicicleta, cosa que hoy es muy difícil hacerlo. Y hay mucha gente también que vive en edificios que no tienen acceso a, qué sé yo, un área verde, un parque, a salir a jugar, entonces la actividad física también se limita. Claro. Sí, y entonces esto lleva a que los adolescentes entren en este círculo vicioso, muchas veces empeorado por las demandas que a veces tienen hoy día, que si el colegio, que una actividad extracurricular, que el inglés, que otra cosa. Y eso los puede conllevar a someterlos a un ambiente de estrés y se pueden... Te quería consultar, ¿cómo uno puede ayudar a los adolescentes a identificar lo que es, hambre física y hambre emocional? El hambre física es la hambre que sentimos, primero que todo, es gradual. Okay. Es un hambre que va empezando poquito a poquito. Que si yo tengo hambre ahora, yo me puedo comer una granola y se me calma. Sin embargo, el hambre emocional es muy específica. Yo tengo deseo de un cheesecake. Y si yo no me como ese cheesecake, no se me va a saciar. Por ejemplo, si yo lo quiero saciar, esa hambre emocional, me voy a comer una galletita saludable, que es azúcar de coco, harina de almendra, etc. Pero todavía el deseo de cheesecake sigue. Eso es hambre emocional. Y generalmente el hambre emocional viene acompañado, como dice el nombre, de una emoción. Y yo no quiero satanizar aquí el hambre emocional, porque todo lo contrario, el hambre emocional existe. Somos seres emocionales. Y por ende, como la comida siempre está, yo voy a acudir a la comida como placer, y sobre todo placer momentáneo. Claro. Y que yo voy a buscar carbohidratos o azúcares. Entonces yo acudo a donde la comida, a saciar ese placer o mejor dicho, esa necesidad que yo necesito en el momento. Ahora bien, cuando es el mecanismo que yo siempre tengo como adolescente, como adulto, de ir a la comida cuando estoy pasando por una emoción desagradable, tristeza, enojo, frustración, ansiedad, ahí es donde está el problema. Que si lo podemos relacionar con los trastornos de conducta alimentaria, nos damos cuenta que cuando hay un trastorno de anorexia, por ejemplo, en vez de comer por emoción, hay una restricción muy fuerte. Una restricción excesiva, ¿no? Exactamente. Cuando hay un atracón, puede ser que haya una emoción de por medio. Una emoción que la persona no la sabe conllevar
o coexistir conjunta, entonces tengo un atracón y la lidio a través del atracón. Y si hay una bulimia que es conocida porque hay un vómito de por medio, pero no necesariamente, hay el vómito donde yo expreso o yo libero toda esa emoción luego de tener un atracón. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando mencioné que la bulimia no necesariamente hay un vómito, porque yo puedo tener un trastorno de bulimia sin tener vómitos porque uso métodos compensatorios, como ejercicios, laxantes, diuréticos, cualquier método compensatorio que me haga expulsar de mi cuerpo la comida que yo acabo de ingerir, exactamente en exceso. Ok, hace sentido. Y, por ejemplo, ¿cómo pudiera uno o los padres que nos escuchan identificar, va de la mano de esto, cuando su hijo, por ejemplo, está comiendo por ansiedad, por tristeza, por aburrimiento? ¿Qué indicio pudiera tener el padre en la casa? Decir, oye, aquí pasa algo. Yo siempre recomiendo es tener una conversación abierta con los hijos, de hablar sobre todo de las emociones, de que cuando el niño esté pasando por una emoción que no sabe identificar, porque también es un niño o un adolescente que está creando su identidad, como empezamos la conversación, no sabe ponerle nombre a lo que está sintiendo. Entonces, cuando ven que el niño está pasando por algún momento de identidad, por ejemplo, que no le gusta cómo se pone la ropa y va a la cocina y come o come más a la hora de la cena, ahí hay algo más profundo que podemos indagar como padres, preguntarle qué te está pasando, qué estás sintiendo, sientes tristeza, no te gusta la ropa. Tener una conversación abierta con ellos le va a funcionar. Respondiendo a tu pregunta, me fui un poco por la tangente. Tranquilo. Cuando ven que el niño se pasa mucho tiempo yendo a la cocina a buscar comida, luego que se tuvo una comida principal, como el almuerzo. Cuando el niño come escondidas, cuando van al baño y encuentran funditas de las picaderas en el zafacón, ahí también hay una señal de alerta que hay que tomar en cuenta. Cuando el niño constantemente está comiendo o pidiendo comida, sin necesariamente tener hambre, es tomando en cuenta en la etapa de evolución que está. O sea, es siempre estar preguntándole si de verdad tiene hambre y sobre todo explicándole, porque es un ser que se está conociendo. Y si yo no sé cómo identificar el hambre física, que de nuevo viene desde el estómago, que siento que mi estómago me está gruñendo, si el niño no sabe que eso es hambre, no lo va a poder identificar, entonces va a comenzar a comer, sin poder decir, ok, yo comí porque yo tenía hambre, no porque me tocaba comer el mediodía. Es interesante porque viéndolo desde cierto punto y pensando, digo yo, aún inclusive como adulto, me imagino que hay muchas hambres que son emocionales. También. Por ejemplo, ¿no le pasa lo mismo? Sí, o sea, y ya uno no lo ve así, pero es la verdad. Tú trajiste a colación 2 términos más. Ya hablaste del tema del trastorno por atracón, ¿verdad? Pero hay otros 2 términos que yo quiero que sentemos para que las personas que nos escuchen sepan diferenciar, porque a veces son términos que se utilizan muy a la deriva, pero están establecidos, que son la anorexia y la bulimia. Vamos primero con la anorexia, o sea, ¿qué es la anorexia? De hecho, son las 2 trastornos de conducta alimentaria que más se conocen por películas, por videos, hasta por las mismas redes. La anorexia nerviosa es un trastorno de conducta alimentaria que es donde hay una gran restricción alimentaria. Puede haber un infrapeso, no necesariamente. Hay mucho miedo de aumentar de peso y hay una disconformidad con su imagen corporal. Esos son como los criterios principales. Okay. La bulimia nerviosa, como mencioné anteriormente, tiene la característica de que hay un atracón y luego hay un vómito, o puede haber una sobreingesta que no necesariamente es un atracón y luego hay un vómito. Ese tipo 1, tipo 2 es la bulimia, por igual no hay vómito, pero hay método compensatorio. Ejercicios en exceso, diuréticos, ayunos, purgantes, laxantes. Exactamente. Okay. Cualquier sustancia o conducta que ayude a expulsar eso que yo comí. Y en una proporción, por ejemplo, comparando entre niños y niñas, ¿en qué tipo, o sea, en qué sexo ves tú más el trastorno? ¿En niños, niñas o eso ha cambiado? En mujeres. Por cada 10 mujeres hay un hombre. Ok. Interesante el dato. Y yo diría que más lo que hablábamos ahorita del tema de las redes sociales, hoy en día se ve muchísimo más. Mira, te quería consultar, y perdón que me vaya un poquito del tema de anorexia y bulimia, pero en el caso de, muchas veces uno le habla a los padres y le dice que cuando están más chicos, los hijos,
de que no traten de, o sea, que no le transmitan a los hijos las ansiedades o los disgustos alimenticios que ellos tienen, porque no necesariamente algo que a mí no me guste no le va a gustar a mi hijo. Entonces, ¿de qué manera uno pudiera transmitirle a los padres o, qué sé yo, un tip de cómo manejar eso para que en casa, cuando los niños son jóvenes, no crezcan con esos mismos temas alimenticios y ya en la adolescencia, pues entonces son más marcados? ¿Tú te refieres a algún tipo de comida en específico? O sea, que a los padres no les gusta. Hola, este episodio llega a ustedes gracias a Ascenda, un suplemento que ayuda al crecimiento y desarrollo de sus pequeños. En general, Ok. pero sí. O sea, hay veces en la consulta que yo les decimos a los padres, miren, vamos a introducirle alimentación. Dicen, bueno, a mí no me gusta el pescado. Ok. Entonces, nunca le dan pescado al niño. El niño ya después más grande Ujú, no come pescado. Pero no porque no le guste, sino porque no se lo presentaron. ujú. Mi respuesta a esa va a ser muy clara. Presénteselo al niño, tal vez no en porción, en ese caso específico, Ujú. preséntele el pescado, tal vez no en porciones mayores, una porción pequeña en el plato con alimentos seguros para el niño, alimentos que ya le gustan. Pónganselo varias veces a la semana, que el niño vaya interactuando con ellos a ver que si le gusta, si no le gusta. Pero ya por lo menos lo probó y el niño puede decir, no me gusta, Claro. no es una decisión de los padres. Tenías otra pregunta, perdón, perdí. No, que tú me preguntaste, ¿algo en específico o en general? Ajá. Bueno, en general también los niños son esponja de los padres. Correcto. Lo que los padres digan y se comporten, los niños lo van a absorber. Si no vamos por el tema de imagen corporal, si el niño constantemente está viendo a la mamá o la niña o viendo a su papá hablando feo de su cuerpo o cuando se mira al espejo dice, ay, qué gorda estoy, ay, qué fea me queda esa blusa, ay, qué fea mi nariz, ay, qué malo tiene mi cuerpo, el niño va a empezar a absorber esto. Es buenísimo tenerlo en cuenta. Va a empezar a ver, mamá, que para mí es un cuerpo normal, dice que se ve gorda, entonces yo, que tengo el cuerpo parecido como mamá, que todo el mundo me lo dice, voy a entender que yo también estoy gorda. Si mamá dice que la ensalada es saludable y la pizza no, Ujú. entonces yo tengo que comer ensalada porque yo quiero ser una niña saludable y yo no puedo comer pizza porque la pizza no es saludable. Claro. Y ahí hay un conflicto también. Si yo digo que la pizza no es saludable, entonces en la adolescencia, de nuevo, donde están creando su identidad, van a entender que la pizza es mala. Y si la pizza es mala y yo me la como porque estoy en un cumpleaños y piden pizza, yo me voy a sentir culpable. Me voy a sentir triste, frustrada conmigo porque voy a engordar porque me comí pizza. Ahí es donde yo voy con los padres en la consulta, que todos los extremos a veces son malos. Y Claro. uno no puede ponerle limitante a un niño que está en proceso de desarrollo. O sea, Totalmente. tiene que conocer. Y es un balance. O sea, Claro. la famosa palabra balance. Los niños se tienen que nutrir correctamente, pero también hay comidas que son placer. La pizza es placer. Sí, claro. Los refrescos son placeres para los Oye, a niños, veces los pasa dulces también. O sea, Con los niños chiquitos, las golosinas. Óyeme, es un niño. Es un La niño. infancia del dulce, ujú. históricamente, a un niño le gusta el dulce, lo Totalmente. ve divertido y eso es... Y hablando de todo un poco, si yo como adulto me como mi pizza, ¿por qué yo no le puedo dar una pizza a mi niño? Claro. Es lo mismo. Lo que pasa es que hay muchos padres que deciden esperar. Y esperar hasta los 2 años, inclusive 3 años. Ujú, Pero lo que yo le digo, ok, tú no le quieres dar ni siquiera una paleta a tu hijo. ujú. Y el día que vaya un cumpleaños y tú no estés, ¿qué tú crees que él va a hacer? Coger lo que no puede, porque al final son niños. Cuando le decimos que no a los niños que hacen, lo Lo buscan, opuesto, Claro. claro. lo opuesto, Totalmente. es lo mismo. Y a veces también, por ejemplo, para mí eso genera un conflicto grande y es que yo veo que los papás de niños más grandes muchas veces satanizan tanto la comida que el niño se crea un régimen en la cabeza. Entonces, es lo que tú dices. No, a mí en la casa no me dejan comer tal y tal cosa. Óyeme, yo he visto niños que los papás tienen conductas extremas y el niño eso repercute en él y le Ujú. crea una ansiedad Ujú. tremenda. Entonces pasa eso. El día que se comió un pastelito, una empanada, pues viene el sentimiento de Claro. culpa y eso. Y al final empiezan a crear desde muy pequeños que hay alimentos buenos y alimentos malos. Y como dijo Daniel, o sea, todo en exceso es malo. Se puede comer su pizza una vez en cuando, se puede Claro. comer su dulce una vez en cuando. Es la frecuencia con que lo haga. Claro. Ojo, yo no estoy diciendo, y a los padres que no están viendo, no estoy, o sea, yo no... Los Disclaimer. comentarios que estamos haciendo aquí no son en contra de la crianza que ustedes le quieran dar a sus hijos. Cada Claro. quien cría en su casa y hace lo que ellos entiendan que sea mejor para sus hijos. Pero todos los extremos son malos. Ujú.
Hay que poner una pauta que diga los comentarios hechos por el doctor Arizano son responsables. No, porque después del los programa. comentarios nos van a chicharrar. No, claro. Pero, Claro, o sea, al cónchale. final cada quien hace lo que se siente Sí. seguro y lo que desee con su hijo, porque como dice Daniel, es su crianza. Pero hay que tomar en cuenta ciertas cosas. Es como, por ejemplo, con el tema de las dietas, que a veces en el Sí. consultorio, óyeme, sí, las dietas funcionan, perfecto, pero también uno tiene que ser realista y someter a un muchacho de 14 años a una dieta cuando está en el colegio, cuando tiene que quedarse a una clase, cuando va a deporte, óyeme, no lo sometes a estrés. Y no solamente eso, cuando ven a todos sus amiguitos comiendo otro tipo de comida y se ve él comiendo pechuga con ensalada Cuando o yo pechuga con un estaba poquito de en el- arroz, es traumático para el Claro. niño. Entonces ya ahí se ve cómo su relación con la comida, su relación con su cuerpo también se ve afectada. Claro. Yo tengo que comer esto porque yo estoy gordo. No porque yo estoy flaco, porque si estuviera flaco estuviera comiendo un Claro. hamburger. Sino porque estoy gordo. Entonces ya su relación se ve afectada. Cuando yo estaba en el colegio, en el Loyola, era... Tú eras molletico. Sí, pero yo agarraba con mis compañeros, por ejemplo, cuando teníamos acción social, Ajá. y nos llevaban ahí al McDonald's de la Churchill, Ujú. con Sarasota. Y ahí era que todo el mundo comía. Y después nos regresábamos al colegio. O había una que le llevaban Taco Bell, entonces todo el mundo pedía Ujú. Taco Bell. Y es difícil controlar eso. Claro, Claro. imposible. Difícil. Ujú. Bien, mira. Ok, ya de los trastornos sabemos, del tema de las recomendaciones. ¿Qué haces tú, Paulina, por ejemplo, cuando te llega el adolescente con con el trastorno ya que tú lo sospechas? O sea, ¿cuál es tu abordaje? ¿Qué es lo que primero haces? ¿Cómo empiezas a manejar ese paciente? Yo trabajo con la escuela cognitivo-conductual, Ujú. que es a nivel conductual y a nivel cognitivo, que son los pensamientos. Y de hecho, los trastornos de conducta alimentaria, se trabaja la conducta alimentaria, pero se trabaja toda la parte cognitiva, que son los pensamientos. Puede pasar que durante el tratamiento la conducta alimentaria se ve totalmente controlada y de hecho ven los padres que el niño y la niña están comiendo bien y entienden que están mejorando y que hay cambios y que ya está de alta, que está perfecto. Sin embargo, no vemos lo que está pasando por su cabeza. Porque los trastornos de conducta alimentaria se viven solo. Ok. Esa persona y su cabeza. Y hay algo que se le dice como la voz del TCA. Es una voz tan fuerte que no le deja o no le permite a esa persona pensar en otra cosa. Se pasan todo el tiempo pensando en lo que van a comer, en lo que no pueden comer, en las calorías que están consumiendo, en el ejercicio que tienen que hacer para compensar eso, la culpa. Se pasa todo el día 24/7 pensando en la comida y en su imagen. Y esa es la voz del TCA. Que llega un punto que la voz del TCA se puede volver hasta identidad de la persona. Porque, como te digo, como se viven solos, es como la amiguita, entre comillas, lo pongo entre comillas, que esa persona tiene. Si le dice, tú puedes hacer esto porque esto significa esto. Como el diablito en el hombro. Es como un diablito en el hombro. Mira, Y es- ahora que tú lo pintas así, lo entiendo quizá más a fondo. Ujú. O uno se puede relacionar más. Ujú. Pero, con eso. pero viéndolo así, muchas personas tienen eso entonces. Sí, Claro, sí, y- totalmente. Y no es de, ay, Paulina, come más, que eso te va a hacer bien. Yo sé que la persona racionalmente sabe, si está en un tratamiento y sabe que ya hay un problema, sabe que tiene que comer más. Sin embargo, la vocecita del TCA, y digo la vocecita del TCA como para dividirlo, porque hay una parte racional y hay una parte enferma. La vocecita del TCA le está diciendo, Paulina, no coma más porque vas a engordar y te vas a sentir culpable y esa comida te hace mal y esa comida es mala. No lo hagas. Entonces, esa persona sabe. Entonces, ¿cómo? Claro. Y ya agregando un poquito más ahí, es como padre, cómo yo puedo acompañar también a mi hijo. Porque los padres en este proceso de recuperación de un trastorno de conducta alimentaria juegan un rol fundamental. Porque la recuperación no es solamente se trabaja al paciente, se trabaja a la familia. Y si se necesita un equipo multidisciplinario, se busca el equipo multidisciplinario. Desde ginecólogo, en dado caso, desde nutricionista sobre todo, médico general, cardiólogo, todo lo que se necesite para conseguir la recuperación total de ese cuerpo o de esa persona. Sí, porque cabe decir que, por ejemplo, la anorexia, los casos severos y la bulimia necesitan un abordaje multidisciplinario. Y hasta el del trastorno por atracón, todos necesitan casi Sí, un hay abordaje. hay complicaciones que pueden surgir de eso, Ujú. difíciles. Pero creo que es sumamente importante, de eso que tú decías, que los padres entiendan y acepten que la situación por la que están pasando sus hijos, o sea, es una enfermedad, o sea, Es un una trastorno. enfermedad, claro. Y de nuevo, perdón que te iba a decir algo. No.
Se trabaja el paciente, pero se trabaja a los padres. Claro. De hecho, a los padres también se les recomienda ir a terapia. Una terapia paralela con un terapeuta aparte para ellos también trabajarse, porque son cuidadores primarios. Claro. Y al ser cuidadores primarios, se desgastan. Ujú. Es desgastable para el padre, o sea, 24/7, sentarse con su hijo, ver que su hijo lo está pasando mal a la hora de comer, que ve un huevito con una tostada de pan y un aguacate, el pan le está causando mucho malestar, para el padre emocionalmente es Sí, desgastable. es difícil. No, y a veces que hay padres que o sea, hacen todo para darle Claro. alimentación a sus hijos y eso. En este tipo, o sea, en el tratamiento, ¿se contempla solamente la terapia, como tú mencionaste, cognitivo-conductual, o puede ser que se contemple también fármacos? Sí, dependiendo el caso. Sin embargo, hay mucha comorbilidad con depresión y con ansiedad. Esa es una de las mayores. Pero sí hay, Pero eso, ¿tú lo manejas como psicóloga clínica No, o se refiere ya a un eso se psiquiatra refiere a un en dado psiquiatra? caso, claro. Exacto. totalmente. Gracias Claro. por aclararlo, pero sí. ¿Sabes? No, porque después Claro, están Sí, preguntando. no, pero gracias por aclararlo, Daniel. ¿Sabes que iba a comentar algo que tú dijiste? Que hay algo muy importante y quiero dejarlo aquí claro. Los padres no tienen la culpa de nada de esto. Y eso lo digo porque tengo muchos padres que sienten que tienen la culpa. Y tú dijiste algo muy importante. Los padres hacen lo mejor hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Correcto. Claro. Hay muchos factores que influyen. Está el factor genético. Todos nacemos con nuestra genética. Y ya cuando vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Tenemos el factor ambiental, el factor familiar y hasta mi misma personalidad influye. Entonces, cualquier factor de mi vida que se vea, ya sea por un trauma, ya sea hasta por algún comentario, se vea detonado, puedo empezar a desarrollarlo. Y no necesariamente viene de mis padres, desde casa. Quería dejar eso dicho. Claro. En verdad, gracias por decirlo, porque creo que es sumamente importante y también recalcar que ser padre, o sea, no hay un manual para nada. ser padre y cada padre hace lo mejor con lo que tiene y con lo que Así puede. es. Pero no quita de que ellos se sientan mal viendo a Claro. lo que ellos más aprecian y quieren en la vida Claro. sufriendo. Claro. Sí, ¿no? Y aparte, eso altera toda la dinámica en la casa también. Y Claro. más si hay niños más chiquitos, porque ven ese patrón y todo. Ujú. Em, Y agregando lo que tú ibas a decir, Nicolás, para que el paciente se sane, ujú, tiene que haber una danza diferente en el sistema familiar. claro. El sistema familiar tiene que cambiar. ¿Qué le recomiendas a los pediatras que llevan esas familias, a esos adolescentes, para el seguimiento del paciente? O sea, si el paciente sale de tu consulta, la terapia, pero ¿qué tiene que tener en cuenta el pediatra? Que es importante que los padres y pediatras que nos escuchen sepan para manejar el paciente. ¿Hablas a nivel de imagen corporal? ¿Hablas a nivel alimentario? Sí, de todo, o sea, de imagen, conjunto. de nivel, en Conjunto, conjunto, cómo el pediatra ya tiene que abordar al paciente, darle seguimiento, qué debe tener en cuenta, etcétera. Siempre desde un abordaje de compasión y de respeto. Siempre. Y sobre todo de amor. Si hay una pérdida de peso muy, muy grande, preguntarle a la curiosidad. ¿Qué tú has hecho diferente? ¿Qué has dejado de comer? Preguntarle. Y cuando hablen del cuerpo, sean muy delicados. Okay. ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? Cuando ves en el espejo, ¿te gusta lo que ves? Si no, ¿cómo te sientes con tu ropa? Y una señal de alerta que es muy llamativa es, vivimos en el Caribe, hace mucho calor. Si ven que hay una pérdida de peso muy llamativa y que el paciente, sea niña o niño, llega con un hoodie o con manga larga, sabiendo que hace mucho calor aquí, llamen la atención. Porque eso es que se están escondiendo a través de la ropa. Súper. No te interesa. Es algo para muy tener en interesante. cuenta, claro. En verdad, chulísima la entrevista de hoy. Y créeme que yo me voy con muchas cosas, Qué bueno. de verdad. No, y una cosa que una vez pasa por alto en el consultorio y no lo tiene en cuenta. Ujú. Claro. Y puede ser Ujú. una bandera roja, puede ser una Ujú. alarma que... Bueno, están creando su personalidad. Si el niño Claro. o la niña dice algo, mamá va a decir, no, no es así. Entonces el niño que va a hacer se frustra y se cierra. Claro, Totalmente. 100%. Y es más difícil también después para uno cómo abordar. Claro. ¿Qué te gustaría que, aparte de lo que ya mencionaste, los papás, la culpa y eso, que sepan los padres y hasta los mismos adolescentes en cuanto a los trastornos, verlo como que tienen cura, tienen manejo? ¿Qué te gustaría como dejarles un mensaje? Los trastornos de conducta alimentaria tienen cura. Es un proceso largo, lento,
pero tienen cura. Puede ser muy retador, pero de nuevo, tiene cura y es el lado positivo. A los adolescentes no estás sola ni solo. Pide ayuda y a papá y mamá también. Con la ayuda adecuada, tu hijo o tu hija puede conseguir el mejor tratamiento. Claro. Y obviamente en caso de que se quieran comunicar contigo o contactarte, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde trabajas? Me pueden encontrar en las redes sociales como sic.paulinaprida. Ahí está toda mi información. Perfecto. Bueno, Paulina, nuevamente, muchísimas gracias por Gracias por aceptar la tenerme. invitación. Gracias por aclararnos todas las dudas. Y a todos los que nos acompañan, como siempre, gracias por estar con nosotros en otro episodio más de Doctor Disculpe la Hora. Chao. Bye bye.